Siempre iniciamos en inglés, pero te voy a tirar en italiano, como el episodio... Segundo consecutivo tirando en otro idioma. Sí, la vez pasada tiramos portugués y esta... francés. Esta es francés, voy a tirarlo en... ¿Cómo en italiano? Benvenuti al podcast. Fijo mal pronunciado, pero al 100. Ahorita en italiano se está retorciendo. Yo no tengo en otro idioma esta semana, así que bienvenido al podcast, una semana más. No, sin duda alguna un episodio. Teníamos rato, ya teníamos como un mes de no grabar. De verdad que estoy todo muy feliz. Hoy el invitado que tenemos, un episodio que sé que va a marcar tu corazón. Sé que es un corazón que te va a enseñar. Sé que es un episodio, sé que es un corazón, dije. Sé que es un episodio que te va a marcar y te va a enseñar de una forma extraordinaria. Pero hágalas sus Mi parte. Sus administrativos. Oiga, parte de estos administrativos, el apoyo que ha recibido el podcast. O sea, en este mes tuvimos un crecimiento gigante, a diferencia de lo que veníamos viendo. Las cápsulas llegaron a miles de miles. Cuando digo miles de miles, no estoy exagerando, son miles de miles. La gente escribiéndonos, posteando videos. De verdad que gracias a todos ustedes. Somos somos casi más de 5,000 sin nombres. Sí, wow. Cuando éramos solo 2 al inicio de esto. Pero gracias a todos ustedes que día a día, de verdad que están ahí, que comparten, que siempre están pendientes, que nos escriben, que nos saludan, que comentan, que todo, que a mí me da gracia porque al menos aquí, siempre que me ven señorito Well, señorita Daniel, no sé, que ya está como esa moda, por así decirlo. Pero verdad que gracias, lo que hacemos primeramente es gracias a Dios, a su gracia y su voluntad que nos lo permite, y a ustedes que están ahí siempre viéndonos, apoyando. Ya hasta el canal de YouTube creció un poco más, ¿no? O sea, espectacular, espectacular. Todo. Y no, hoy siendo alguno un episodio que le titulamos Dominan el Mundo. Hoy antes de que usted diga, a mí el invitado, y no lo digo porque lo tenga al frente y sea alguien que yo admiro mucho, me parece espectacular. Yo sé que digo eso de todos, pero es que no sé, yo ya todos los admiro, pero a quien tenemos hoy es alguien que a mí, con sus prédicas, con el fuego que usted lo escucha, es alguien que me impacta cada vez que lo escucho hablar, cada vez que lo escucho dar una prédica, y al menos yo me siento muy feliz. Hoy yo puse esta presentación acá, hoy no vamos a hablar de gente buena, hoy vamos a hablar de gente peligrosa, gente que dominó la calle, pero ahora domina su carne, su mente y su espíritu. Y no, hoy de invitado tenemos al pastor Eduardo en Los Sin Nombres. Mucho gusto, pastor. Muy honrado de poder estar con ustedes, Davidcito, Daniel. Mucho gusto, muy honrado poder estar aquí. Gracias. Un saludo a todos los sin nombre que dicen ustedes, ¿verdad? Que están ahí constantemente creciendo. De verdad soy muy contento de estar por acá, poder compartir un rato con ustedes, hablar, charlar, ¿verdad? Y sobre todo poder bendecir a muchas personas que sé que van a estar conectados y sé que hoy el que va a hablar va a ser Dios y eso es lo principal de esto, ¿verdad? Así que muy contento, pero yo quiero empezar hablando de una vez. Ay. ¿Qué es este sistema de los sin nombre? Explíqueme ese nombre. Nos cambió la dinámica. ¿no? Es que yo no sé cómo los sin nombres. Sí. ¿Cómo es eso? Cuénteme, porque hay algo detrás de eso que necesitamos saber que va a ministrar a muchas personas. Sin duda alguna que los sin nombre, y es algo que es de una familia que hemos formado, una familia de sin nombres, porque la clave de los sin nombres, y sé que hay muchas personas que nos siguen desde el inicio, pero qué buena pregunta, pastor, porque hay personas que se nos han sumado y que quizás todavía no entienden por qué los sin nombres. Nosotros somos los sin nombre porque no lo hacemos para exaltar el nombre de David, ni el nombre de Daniel, ni el nombre de nadie. Lo hacemos para exaltar el único nombre que es sobre todo nombre, que es el nombre de Jesús. Y curiosamente, ahorita lo hablábamos fuera de cámaras, el nombre salió del primer podcast que grabamos, que se llama Porno. Daniel llegó, sí, el nombre es lo más peculiar el nombre es lo más alto particular. Sí, empezamos aquí, de ahí nos hemos bajado. Luego tiramos OnlyFans y ahí vamos, ¿verdad? y eso que no saben, un tema que Daniel siempre me dice que no lo que quiere tiremos, soltar, pero todavía no. ¿Qué tema? No me asuste. No, es que aquí vamos a ver una pincelada. Un día vamos a estrenar uno que se llama Condón. No, pues. Y vamos a hablar de las personas con dones. Exacto. Con dones del Espíritu Santo. Pero sí. Lo hizo pegado, entonces. Exacto. Pero el No Sin Nombre surgió de ahí. Que Daniel llegó y él dijo, yo quiero hacer un podcast. Yo le dije, yo también quiero hacer uno. Dijimos, jale, grabemos. Luego lo dividimos mitad y mitad. Usted hace lo suyo. Mi podcast se iba a llamar Hablemos de Jesús y el de Daniel se iba a llamar Voces. Y en medio que estamos es, porque no somos los sin nombre. Esos que hace Daniel, que están atrás de bambalinas. Luego, con el paso del tiempo, no me acuerdo si fue en ese mismo podcast más adelante, Dios nos dio la revelación, porque nosotros sin entenderlo soltamos el nombre, pero luego nos dio la dirección, que era eso,
que no era porque nosotros nos íbamos a hacer visibles, sino dar el nombre a Jesús y que la gente vea a Jesús a través de nosotros. Entonces de ahí sale lo sin nombre. Bueno, buenísimo, ya me siento más tranquilo, más Sí, sí. seguro. No, siga el podcast, pastor, aquí nosotros respondemos. Pastor, de verdad que es un Súper. honor y un privilegio hoy tenerlo aquí Claro. sentado en esta mesa. Y a mí siempre me gusta hacerle una pregunta a todos los invitados. Y Pastor Eduardo, para usted, ¿quién es Dios? Dios es mi creador, mi papá, el que siempre cuidó de mí, el que sigue cuidando y lo seguirá haciendo. Yo creo que es el que nos da todo. Él es mi todo, Él es mi respirar, Él es mi caminar, Él es mi pensamiento, Él es todo, everything. Qué buena esa. Qué bueno. Y no, Pastor, quizás hace un poco rápido. Quizás no sé si te puedes presentar para los sin nombre que no, quizás ven al Pastor Eduardo y quizás sé que hay muchas personas que conocen al Pastor, pero hay muchas que todavía no. Entonces, Pastor, así muy breve, ahorita mismo, actualmente, ¿quién es el Pastor Eduardo? Bueno, primeramente quiero decir esto para dejar una base. Yo creo que uno primero es y luego hace, ¿sí? Uno primero es hijo, uno primero es hombre, uno primero es, no sé, hijo de papá, de mamá, ¿verdad? Y luego uno ya puede hacer. Entonces, yo creo que eso es algo clave que tenemos que tener todos, porque todos andamos buscando el hacer, pero sinceramente la base es el ser. Entonces, mucha gente anda detrás de, el Pastor Eduardo, pero realmente antes de ser pastor soy hijo. Entonces, yo creo que es fundamental tener eso claro, o es clave para la vida de todos, ¿verdad? Porque si no nos vamos a perder en el camino. Hoy quiero hacer esto, mañana quiero hacer lo otro. Entonces siempre el hacer va a cambiar, pero el ser es el que tiene que permanecer. Entonces Eduardo es un simple humano, ¿verdad? Con fallas, con preocupaciones, se estresa, se enoja, ¿verdad? Tiene sus altos, sus bajos, ¿verdad? Pero siempre regulado por el cielo, que es Dios, ¿verdad? Entonces es importante saber que vivimos en esto, ¿verdad? En esto sentimos y es una constante lucha que tenemos diariamente, pero siempre sin olvidarnos el norte, hacia dónde vamos, ¿verdad? Pero sin olvidarnos quién soy. Entonces, yo creo que no podemos olvidar eso y eso soy yo, ¿verdad? Yo soy una persona que aprende todos los días, ese es el Eduardo que aprende, que es humilde, que a veces sí, a veces se quiere salir de sus casillas, por supuesto, ¿verdad? Pero yo quiero hoy dejar ese precedente y es que antes de quién soy o qué es lo que hago con Dios, ¿verdad? Soy un humano, soy un hombre y que tiene sus luchas como todos los que de repente nos están escuchando el día de hoy. Wow, me encanta eso que decías ahorita, pastor. Porque muchas veces tendemos a lo que vos decías, antes de ser pastor, pues soy Eduardo, soy el que siente. Y al final las personas tienden como tal vez a ver al pastor y creer que es esa persona que brilla en santidad, pero es reconocer, por ejemplo, algo que yo amo de estos momentos del podcast es, por ejemplo, vos, pastor, que vos portas un manto pastoral, sos pastor y todo, pero tenemos como esa cercanía, es lo que hace ver que al final de cuentas los pastores también es parte, siento yo, del pastorado, y creo que esto aplica también como para el liderazgo y demás, que antes, y me encantó eso que dijiste, antes del hacer, soy. Y creo que eso habla de tener también una identidad clara. Yo creo, muchachos, que aquí hay algo muy importante. Lo que uno hace nunca lo puede gobernar su ego, su vida, porque si no, cuando ya eso que hago no esté o no tenga la fuerza para seguirlo haciendo, ¿con quién me quedo? Con el que realmente soy. Entonces, creo que el hacer o lo que estamos haciendo hoy, ustedes tienen que disfrutar lo que están haciendo hoy. ¿Sí? Esto que Dios les entregó, hay que disfrutarlo porque de repente un día no va a estar, ¿verdad? No sé, un error o algo, claro, consecuencias de la vida o porque no quise ya o no sé, ¿verdad? Pero eso hay que disfrutarlo sabiendo que es algo que es terrenal, o sea, que es limitado, ¿verdad? Pero lo que realmente yo soy es eterno y es ser hijo. Entonces, nosotros tenemos que disfrutar el manto que tenemos, disfrutar la posición en la que tenemos para poder bendecir a las personas y poder ser accesible. Quiero hablar esto porque creo que es muy importante. Perdón que me les meta, pero ya no, estamos... esa es la idea. Aquí fluimos el y tema lo que es salga aquí bien. que muchas veces a uno como pastor
lo ven como inalcanzable, ¿verdad? No lo digo a Eduardo, creo que a todos por un momento de su vida han pasado por eso, y entre uno sea más humilde y sea más accesible a las personas, más va a bendecir a esas personas que lo ven inalcanzable. Yo he tenido conversaciones con personas que me dicen, pastor, yo jamás pensé que iba a hablar con usted, o que hay gente que a uno le escribe mucho por redes sociales para decir, pastor, verás que me gustó mucho lo que dijiste, la palabra que soltaste, etcétera, usted me inspira aquí y allá, y uno dice, no merezco eso, pero ¿quién soy yo como para no contestarle un mensaje a una persona y decirle gracias, espero que Dios te haya hablado? Y porque esas palabras también al final lo terminan afirmando a uno. Entonces yo creo que lo que somos hoy, lo que tenemos hoy, hay que disfrutarlo, porque ¿verdad? No va a ser eterno, pero hay que disfrutarlo y poder acercarse a la mayoría de personas que se pueda para poderlos bendecir. Y yo siento que esa es una de las maneras más fáciles que uno puede acceder al corazón de una persona y así atraerlo a Cristo. Y lo que el pastor dice es totalmente verídico, a mí me consta. Yo sé lo que es que el pastor me envíe un reel por Instagram, de la nada, de ahí algo, vea qué chiva esto, no sé qué. Entonces es eso lindo. Yo contaba en uno de los episodios pasados que yo hace un par de semanas ocupaba ir a hacer algo a una casa, rápidamente te cuento. Me enteré que alguien llegó a hacer brujería en una casa, entonces yo dije, no, yo ocupo ir a orar por esa casa. Y le escribí a uno de los pastores de acá, al pastor Michael, y él me dijo, sí, cuenta conmigo, yo ahorita llego. Entonces yo decía, wow, qué lindo. Y al final se evidencia eso. Creo que la clave de un pastorado, un liderazgo, es que el pastor huela oveja. O sea, de verdad que eso hace la cercanía, y eso hace también que como pastor o líder entienda dónde está y por quién está y para quién sirve. O sea, me encanta una de las frases lemas de la casa, y es que después de Dios lo más importante son las personas. Y siguiendo un poco, pastor, si yo te hubiera conocido antes de este momento, hace que a unos, no sé, 15 años atrás, ¿quién era el pastor Eduardo en ese momento? Bueno, me hubieras conocido bien. Me hubieras dicho unos 20 atrás, sí. Bueno, unos 20 atrás. 20, 25. No, te hubieras asustado. Te aseguro que si me hubieras visto en la calle te pasas de cera, escondes tu teléfono, wow. Y no me hubieras reconocido de quién soy yo hoy realmente, físicamente, de pensamiento, de todo. Yo creo que te hubiera dado miedo. Pastor, ahorita nos gustaría un poco, tal vez profundizar un poco más de eso, porque siento que esto puede servir para que muchos jóvenes que nos ven y personas que nos ven, dos cosas. Vean que sí es posible cuando uno conoce a Jesús tener un cambio radical en su vida. Y dos, el saber que Dios no desecha a nadie, que a veces nosotros nos sentimos los menos calificados y a ver, siempre lo vamos a hacer. ¿Quién somos nosotros? Decías vos ahorita, para que Dios nos use. Pero que Dios no desecha a nadie. Entonces, pastor, en base a eso, ¿cómo era tu vida cotidiana en hace 25 años. Ya me trabé todo. Hace aquellos 25 años. ¿Cómo era la vida del pastor Eduardo? En resumen, creo que hay mucho que hablar de ese tema, pero en resumen, de una persona totalmente vacía, ¿verdad? Aunque parecía que fuera lleno o fuera una persona que disfrutaba en aquel momento lo que hacía, creo que siempre había un vacío muy superficial, de repente lo que se vivía, lo que se hacía. Yo nací en los barrios del sur, San Sebastián por la pista, dijo allá, aquel, ¿verdad? Puro gueto. Puro pra. Y aquí quiero dejar otra cosa claro y clave, a uno no lo gobierna donde usted nació, ¿verdad? Uno puede ser un cambio totalmente, eso es por supuesto, pero al usted tener ese tipo de vacíos o no encontrar ese diseño, esa asignación por el cual usted está en esa tierra, cualquier cosita te mueve. Por eso es importante lo que hablaba al principio del ser y el hacer, ¿verdad? Al no saber quién soy, podía hacer cualquier cosa, porque tenía muchos ejemplos que tomar. Entonces podía seguir al que consumía marihuana, podía seguir al que consumía cocaína, al que consumía crack, al que tomaba licor, podía hacer cualquier cosa porque mi ser estaba dañado, claro. No estaba sólido, o sea, cualquier cosita lo iba a mover. Entonces sí, nací una vida de tráfico, de ojalá que no me escuche aquí el Poder Judicial, ¿verdad? Eso no caduca, pero tráfico, sí, consumo, mujeres, desorden,
fiesta, música, pensamientos. Estuve a punto, 2 veces estuve cerca de inclusive caer preso. Y aún así en cada momento de la vida pude ver a Dios ahí actuándolo, ¿verdad? Entonces, yo creo que me gusta esto que vos decís de que Dios no desecha, porque hay un verso en Jeremías, en el profeta Jeremías, dice o quiero dejar esto claro también, Dios siempre cuando quería usar un profeta lo pasaba por cosas difíciles para que él lo sintiera, ¿sí? Entonces, por ejemplo, Oseas, él necesitaba hablar de que la iglesia o Israel iba a ser una prostituta para con ellos porque se iba a prostituir. Entonces, ¿qué lo mandó a hacer? A que se casara con una prostituta para que el mensaje fuera claro y conciso y que lo sintiera. Wow. Entonces, yo creo que todo lo que nosotros vivimos hoy es para poder profetizarle a alguien porque lo viví. Entonces tenés autoridad y tenés poder en eso. El profeta Jeremías, Dios lo envía a un taller de un alfarero para que viera cómo él hacía las vasijas, ¿sí? Cuando él baja al taller, usted lo puede leer, creo que es en Jeremías 18, él baja y ve al alfarero haciendo las benditas vasijas, pero dice que él, lo que le llama la atención es que él está, el alfarero está haciendo la vasija y dice que en un momento, hay una versión que dice que el alfarero no le gustó el diseño, no le gustó la vasija y lo que hizo fue quebrarla, ¿verdad? Y empezó a hacer otra. Entonces Dios siempre me dijo esto, y es que Dios puede aplastar o puede destruir, pero nunca desecha. Qué bueno. Entonces creo que es importante que hay rumbos en nuestra vida que viene Dios a destruir, pero nunca lo va a desechar. Entonces no importa que usted haya pasado, por qué haya sufrido, qué lágrimas hayas derramado, eso es de repente destrucción del cielo, o humanamente creemos que es una destrucción, pero realmente es formación, pero Dios nunca desecha. Entonces Jeremías, el profeta, al ver al alfarero hacerlo y vio que el trozo de barro, que no le gustó la forma como lo hizo, no la tiró, no la tiró al suelo o la tiró al basurero, no, la misma la agarró y la volvió a formar. La transformó. Entonces Dios nunca desecha a las personas, y yo creo que hay personas que hoy se sienten desechadas por sí mismas o por un familiar o por el sistema, pero Dios nunca va a desechar a las personas. Entonces hablábamos ayer este tema, ¿verdad? Del tema del Edén y del Adán, ¿verdad? Dios primero forma el Edén, que es el propósito, para luego formar o crear al que va a ser parte del propósito, que era Adán. Entonces, yo creo que todos tenemos un Edén que necesitamos multiplicar, ¿verdad? Pero necesito yo saber que yo no puedo no me puedo sentir desechado, porque Dios está ahí y todos tenemos un propósito en esta tierra. Yo lo puedo entender después de 11 años en drogas, gracias a Dios, no fueron muchos años, creo que no fue muchos años, pero las viví, muchachos, como usted no se imagina. O sea, hoy ahorita queda la anécdota. Sí, ¿verdad? O sea, me quedó el rostro, digamos, pero hasta el ahí, testimonio. Para testimonio, sí, pero yo creo que me sacié tanto en eso que ahorita, al día de hoy, ya no me va a creer, dice mucha gente que no parezco, pero a mis 40 años no parece, pastor, de yo ya hice lo que hice y ya creo que ya pasó, ¿verdad? Más no podemos bajar la guardia, porque siempre él está ahí tocando a la puerta, ¿verdad? O acechando como león, y en cualquiera que uno se descuide, ¿verdad? Cuando no se da cuenta que tenés un propósito en esa tierra, uno se descuida y cree que uno no vale nada, y es ahí donde el enemigo viene a atacar, porque recuerden que el enemigo no ataca personas, ataca propósitos. Entonces es importante entender que siempre hay que estar alerta a lo que pasa. Me acuerdo un día, muchachos, perdón que hable mucho. No, la idea, este podcast es suyo, pastor. Me acuerdo un día que tenía no sé cuántos años ya de haber dejado de consumir, yo ya iba a la iglesia y todo. Y aquí viene un consejo: cuando usted ande cansado, tiene que tener cuidado, porque más fácil se le ponen las cosas o más fácil uno cae. Entonces venía yo cansado del trabajo. Yo me acuerdo que en ese entonces, sí, yo lideraba, tenía mis grupos de amistad y daba los grupos, pero no tenía mucho tiempo de estar en la iglesia, pero ya tenía como, no sé, como 5 años de haber
de estar limpio, digamos, de no consumir. Y yo venía al trabajo, ese día me quedé tarde, yo dije, voy a quedarme tarde haciendo unas extras ahí, ¿verdad? Entonces me quedé tarde, ese día llegué como a las, no sé, salí como a la medianoche ese día del trabajo. Y cuando iba subiendo ya a la casa, yo vivía en ese momento porque estábamos construyendo un departamento con mi esposa, y yo venía subiendo porque donde vivíamos había como una alameda, ¿verdad? Entonces yo entro a la alameda y siempre había de este lado izquierdo, había como un lote baldío y siempre se ponían unos muchachillos a consumir ahí. Pero ese día, como venía yo tan cansado, ¿verdad? Y yo venía con tantas cosas en la mente, porque eso no, el hecho de que vos seas un hijo de Dios o creas en Dios no te exonera de que no sintas y que no tengas problemas. Y me acuerdo que ese día iba caminando y estaba un tipo ahí consumiendo. Y cuando yo voy pasando, él soltó el humo de lo que estaba consumiendo y ese día entró a mi nariz, pero digamos, yo puedo estar a la par de alguien fumando marihuana que a mí no me mueve el piso, o sea, no me dan ganas, de mí, o sea, no, ¿verdad? Verá, limpio totalmente, ¿sabes? Es un cambio que solo Dios puede hacer. Ese día, al estar cansado, yo caminando y yo acuerdo que ese tipo tiró el humo, no me lo tiró a mí como falta de respeto, no nada, sino que él lo soltó, ¿verdad? Y cuando yo pasé me olió aquello que tenía años de no olerlo. Y fue algo tan tormentoso, fue un ataque de segundos, ¿verdad? Donde yo estuve a segundos de decir me devuelvo después de tantos años de estar sin nada, de haber ido ya a la iglesia y todo. Y en ese momento yo acuerdo la voz del Espíritu Santo donde me dice, lo que contamina al hombre no es lo que entra, es lo que sale. Entonces ese día entendí tanto ese verso que es parte de mi vida diariamente para no caer, ¿verdad? Porque normalmente lo que uno cree que lo contamina a uno es lo que entra. El hecho de que él tirara ese humo y ese humo entrara en mi nariz no era un tema de que yo me estaba contaminando por lo que él tiró. Realmente lo que contamina es el pensamiento que sale por haber pasado eso. Claro. Wow. Entonces, voy a poner este ejemplo. Usted va a San José y va por la Plaza de la Cultura y pasa aquella muchacha guapísima, ¿verdad? Y todo el mundo empieza a decirle un montón de improperios y usted la volvió a ver y porque ella anda bien vestida y se ve bien y se le puede ver, digamos, todos los atributos, que el problema no es ella, el problema es mi pensamiento que está saliendo por verla. Sí. Entonces, al final no es culpa de la chica que vaya así, o no era culpa del muchacho que echara el humo, es el pensamiento que yo tenía ahí. Entonces, yo creo que muchos propósitos hoy se están desechando ellos mismos por esa culpa de creer que ya es parte de él y que nunca van a salir de ahí, cuando saber que Dios nunca desecha, que más bien ese tipo de debilidades es donde se perfecciona. Claro. Entonces, así constantemente me fui alejando de cosas. Yo me acuerdo que yo estuve como en un momento, yo nunca viví ese tema de ir a un centro de rehabilitación ni a reuniones de ningún tipo. Okay. Nunca me dio, o que yo sepa, no sé qué se sentirá, pero de mi parte yo creo que nunca pasé por eso, ese momento de la abstenencia que le da a los que consumen, que les da feísimo, ¿verdad? Y claro, yo no viví eso, y si lo viví tan diferente porque lo viví al lado de Dios. Pues yo me acuerdo que yo iba del trabajo a mi casa y no salía, y todas las noches era poner adoración y alabanza y escucharla, y bueno, leer la Biblia, y yo ni sabía nada. Imagínense que en aquellos momentos yo metía a Moisés al arca, ¿verdad? Y poníamos a Noé a abrir el mar. Descendía fuego del cielo y todo. Sí, y Melchor y Gaspar y todo eso, ¿verdad? Y Baltasar. Sí. Entonces, pero yo constantemente seguí creciendo en eso porque en mí había un anhelo. Ahora, hay algo importante, cuando usted sabe quién es, se le empiezan a abrir puertas. Entonces, yo siempre me la creí, yo siempre creí que yo, como yo podía gobernar el mundo o en lo que yo me movía, yo podía gobernar también cosas espirituales que Dios me había entregado. Y cuando yo empiezo en las cosas de Dios, yo vi que Dios tenía algo conmigo y hasta el día de hoy sé que lo tiene. Y el único que lo va a frenar soy yo, y lo he frenado muchas veces por mis cosas, pero yo sé que Él está ahí. Porque Él no desecha, Él está quitando trozos de barro que están estorbándole para que el propósito se cumpla. Entonces, Dios siempre conmigo la tuvo y sé que la tiene.
y Él constantemente me está empujando a que las haga. Dios a mí, yo me considero una persona que yo siempre le he levantado la mano a Dios y Él siempre me ha empujado porque Él sabe que puede contar conmigo y nunca me he detenido, más bien siempre me ha llevado súper acelerado. Yo se le digo, pare un momento y no pare, porque si usted para se me estanca el propósito Sí, claro. de muchas personas más, porque aquí hay algo clave, muchachos. Cuando Dios te da algo que gobernar, como el nombre del podcast de hoy, Domina el Mundo, hoy ustedes tienen el poder de dominar muchas cosas en la vida de los jóvenes que los escuchan a través de sus micrófonos. Entonces pueden dominar cosas en la vida de ellos, no con un tema de ego, sino con un tema de dominar esa fuerza que esa gente necesita para seguir creciendo. Entonces necesitamos saber que lo que Dios nos está dando el día de hoy, necesitamos gobernarlo bien y poder bendecir a muchas personas. Pastor, y bueno, como te iba a comentar ahorita, te iba a preguntar, ahorita Dios a mí me da el privilegio de poder liderar muchas personas que están metidos en sicariato, metidos en narcotráfico, y hace poco yo tenía una conversación con uno de ellos y yo le decía, mira, si tu vida ahorita tuvieras la posibilidad de cambiar por completo, digamos, tener un trabajo estable, algo así, tú tomarías la decisión de cambiarlo, porque muchos me decían, mira, a mí por ir a entregar un paquete de droga me dan 20,000 colones y con eso ya voy, quizás el chaine, ya con eso voy, invito a la huila a comer y ya con esos 20,000. Entonces yo le decía, mira, la grandeza que el mundo te ofrece no se compara a la grandeza que Dios te puede llegar a ti. Hay muchos de ellos que quizás no tienen una salida clara, no ven una mentalidad clara hacia dónde ir, y quizás, pastor, no sé si algún momento de tu vida tú llegaste a sentirte en un estado en el cual no veías un punto de salida, no tenías quizás una meta clara, no tenías una dirección clara hacia dónde ir. No sé si algún día te sentiste quizás estancado en el mundo en que vivías. Sí, claro, yo creo que Dios siempre da oportunidades, o el mismo mundo, el mismo sistema da oportunidades que uno tiene que tener claro que tenés que tomarlas. Por eso yo insisto tanto a las personas que si tienen el privilegio hoy de estudiar, que sigan estudiando. Si los papás tienen la capacidad de seguir administrando los estudios en una universidad, hágalo, no se salga, ¿verdad? Los que pueden tener la capacidad también de poder trabajar aún y trabajar y estudiar, pero hagan algo, porque cuando usted no hace nada, usted tiene muchas cosas, pensamientos en los cuales lo van a llevar a hacer cosas incorrectas. Claro. Entonces, yo creo que en las oportunidades, la Biblia dice en Lamentaciones 3, ¿verdad?, que sus misericordias son nuevas todos los días, ¿verdad? Y una de las traducciones de misericordia son oportunidades, y yo creo que siempre, tanto el ser humano como Dios pone oportunidades que uno necesita tomar, ¿verdad? Ellos están tomando una oportunidad hoy de estar traficando o estar haciendo cosas que no tienen que hacer porque esa es la oportunidad que se les brindó y esa es la que están tomando, y como les gusta tomar esa oportunidad constantemente y diariamente, lo van a seguir haciendo. Por eso es necesario que hayan espacios como estos donde se les pueda dar más oportunidades a los jóvenes o a cualquier tipo de persona que pueda salir de cualquier situación que esté viviendo, ¿verdad? Entonces yo creo que sí, yo en mi momento, yo agradezco tanto a Dios que Él me tocara y que me cambiara la mentalidad, porque si no yo hubiera seguido siendo el mismo fiestero de siempre, la misma persona de siempre, pero cada momento de soledad, ¿verdad? Cada fiesta de repente que me haya pegado, y en ese momento ya de cuando ya toda la adrenalina bajó y toda la locura pasó, solo en un cuarto uno decía, no hombre, es que apestoso estar así. Entonces es ahí donde uno empieza a madurar, ¿verdad? Claro. Yo creo que el peor error que podemos cometer nosotros es que en medio de nuestros procesos o errores no aprendamos, ¿verdad? Y a veces uno aprende a golpes y es ahí donde uno madura para tomar decisiones. Entonces, claro, por supuesto que hay que tomar, yo llegué a un punto de no retorno, yo decía, no sé qué va a pasar, gracias a Dios se me abrió una oportunidad laboral y la tomé, y aún así, y fue lo mejor, porque yo creo que detrás de todo eso estaba Dios, Dios tenía algo preparado, Dios tenía todo su plan perfecto, claro, que hasta el día de hoy yo puedo comprender que yo no sé qué va a pasar ahora en adelante, pero por lo que pasó tiempo atrás para yo llegar a ese cambio, fue a través de una oportunidad laboral que yo tomé, ¿verdad? Entonces yo veo a Dios ahí. Entonces yo creo que detrás de toda oportunidad que me aleje de hacer las cosas
cosas incorrectas, hay que tomarlas. ¿Por qué les digo esto? Porque cuando yo tomo la decisión de empezar a trabajar, yo saqué el cole y todo, pero yo nunca hice nada, yo seguí normal. Yo nunca entré a la U, seguía de la fiesta y todo, y nunca trabajé, y si trabajé era de vez en cuando, ¿verdad? Y entonces cuando a mí se me da esa oportunidad laboral, yo entro a trabajar y es ahí donde yo conozco a Jesús. Justo eso te quería preguntar, pastor. ¿Cómo fue ese momento que vos Ese momento conociste a Jesús? es una locura, eso es como una telenovela turca, ¿verdad? Yo la puedo definir así porque, Qué bueno. o sea, yo te voy a contar y usted va a decir, no, qué locura, qué ajedrez del cielo más rajado, porque Claro. no hay otra cosa que decirlo así. Cuando yo entro a trabajar, yo seguía consumiendo y seguía en la fiesta, más ya era más mesurado a la hora de hacerlo, porque yo también quería un cambio. Y acuerdo que yo siempre llegaba en las fiestas y cuando llegaba en la hora de almuerzo, yo deseaba que fuera la hora de almuerzo porque yo todas las noches me pegaba a la fiesta y llegaba trasnochado, con sueño y todo. Entonces yo deseaba que fuera el mediodía para ir a los benditos lockers o los cambiadores, ¿verdad? A echar un sueñito. A echar un sueñito, a comer rapidísimo y me iba a acostar. Y yo me acuerdo siempre que estaba ahí con los ojos cerrados y yo abría un ojo así, siempre veía a un compañero leyendo la Biblia. Entonces yo nunca le decía nada, entonces yo cerraba los ojos y listo. Pero siempre ¿verdad? Ese fuego ahí dentro del corazón. Entonces era todos los días eso y siempre abría el ojillo, volvía a ver y lo veía leyendo, entonces nunca le decía nada. Luego un día ya le dije, ya cuando estaba muy obstinado, yo le dije, léeme algo eso. Entonces, y como uno se hacía medio dark, yo al apocalipsis, ¿verdad? Entonces, no, me dice él, no te voy a leer eso, te voy a leer algo mejor. Entonces empezó a hablarme de los evangelios, de hablarme de Jesús. Entonces ya le empezó a hablarme de Jesús. Entonces ya era todos los días, en vez de ir a dormir, era escuchar al bendito compañero mío leyendo la Biblia. Wow. Entonces yo ahí, ¿verdad? Como con esa inquietud y él hablaba y me decía cosillas ahí y él nunca me invitó a la iglesia ni nada, o sea, él me supo llevar, el hombre sabe. Entonces cuando me doy cuenta ya no era solo Eduardo en el locker, sino ya eran más compañerillos y ya más personas llegaron, empezaron a venir y él se convirtió en el predicador ahí en el trabajo. Wow. Y él empezó a enseñar y todo, entonces por allá ya un día me invitó a la iglesia y yo fui, pero yo no quise aceptar a Jesús así rehusado, ¿verdad? Yo no quiero nada y iba, pero estaba en ese estira y encoge. Me acuerdo que yo voy a ser un poco revelador aquí, ¿verdad? Exclusiva. Sí, es exclusiva. Yo viví juntado con una mujer en ese tiempo, ¿verdad? Entonces yo me fui a vivir con una mujer y en el trabajo conocí a otra, entonces no voy a decir esto solo porque luego doy un mal consejo, pero resulta que entonces yo me veía con la otra persona los fines de semana. Okay. Entonces me enojaba de lunes a viernes todo bien, el viernes me enojaba y el sábado domingo me iba a dormir al otro lado. Entonces recuerdo que un domingo de esos que yo amanecí en la casa de esa mujer y le tocaron la puerta un domingo en la mañana. Ella se levanta, abre la puerta del cuarto, ¿verdad? Y era un hombre, un muchacho. Y empezó a decirle, mira, que vos no puedes estar haciendo eso, vos aquí, vos allá, que Dios, que esto, que lo otro, que respetes, que te vas a llevar entre las piernas a él también por lo que estás haciendo. Entonces yo escuchaba, decía, ¿qué le pasa a ese tipo decirle eso? ¿Verdad? Entonces ya, y cuando yo logro volver a ver, yo veo al hombre, le veo la cara, a mí cuesta que una cara se me olvide, tal vez el nombre sí, pero la cara no. Cuando yo le veo la cara, yo digo, él a mí no se me va a olvidar. Entonces ya cierra la puerta al cuarto y entonces yo empiezo a hablar con ella, entonces yo le pregunto quién es y me dice que es el hermano. Entonces ella empieza a decirme que es que ella va a la iglesia, que nada más que estaba pasando un momento difícil, que no sé qué, que no sé cuánto. Entonces pasó ese domingo, ¿verdad? Que yo amanecí ahí con ella y me di cuenta quién era el hermano. El lunes yo entraba a trabajar en un nuevo puesto, en otro lugar. Cuando yo llego, el supervisor o el jefe me recibe y me dice, vos vas a ir con aquella persona para que te enseñen, no sé. Entonces me fui donde la persona, donde yo le toco el hombro y la persona vuelve a ver, era él. No. Yo sin saber. Qué ajedrez. ¿Verdad? Entonces me tenía atacado a uno en el trabajo y ahora me topo a ¿verdad? Entonces cuando yo lo veo, él me ve
¿verdad? Quedamos así como fríos, entonces él me dice, yo a vos te conozco, yo le digo, yo a vos también, entonces yo no me le De había una vez. callado, ¿verdad? Entonces me dice, Eso también. y empezamos a hablar, y empezó a hablarme de una manera que yo jamás había escuchado hablar a una persona, porque yo pensé que me iba a atacar, mira, Ah. que mi hermana, que eso, que lo otro. Y entonces él empezó a hablarme con un amor. Wow. Era Jesús hablándome y él empezó y él me agarró, me adoptó, me regaló mi primera Biblia, me discipulaba igual en las horas de almuerzo, me invitó a la iglesia que él iba, a la iglesia que él fue, yo fui, ahí acepté a Jesús y ahí empecé mi camino ahí a abstenerme un montón de cosas más, estuve ahí con él, ¿verdad? Constante ahí, luchando fuerte, todo, y hasta el punto de que tuve que irme de esa iglesia para otra, ¿verdad? Antes de llegar acá a Impact, entonces, qué ajedrez de Dios más loco, porque yo digo, ¿cómo de esto pasé a esto, verdad? Claro. Pero yo entiendo que era Dios en eso. Entonces, esto fue lo que me pasó a mí. Yo no sé qué oportunidad y qué destino se le puede abrir a cualquier otra persona por decir sí a algo correcto, ¿verdad? Ahora, tenemos que cansarnos de decir sí a lo incorrecto, porque lo incorrecto vamos a cambiar de rumbo, ¿verdad? Entonces es necesario saber que hay oportunidades que están delante de nosotros, que son buenas oportunidades, nada más que nosotros no las hemos podido enclarecer de la mejor manera y por ende no podemos ver algo diferente. Entonces yo le doy gracias a Dios por ese trabajo, por esa persona, por la otra persona, ¿verdad? Porque el día de hoy, yo siempre digo esto, uno no sabe detrás de quién corre. Hoy ustedes están dando este podcast sin saber la magnitud de repente de cuántas personas están llegando y están cambiando sus vidas. Claro. Entonces uno no sabe detrás de quién corre. Yo cuando estoy ministrando en mi iglesia, yo no sé quién está ahí, si está el futuro presidente o el futuro empresario o el futuro pastor, no sé. Entonces yo necesito darme con todo lo que yo soy. Por eso ustedes en esta plataforma que Dios le da, ustedes tienen que dar lo mejor porque no sabe quién está escuchándolo de allá, claro, y los va a transformar. Claro. Ustedes que tienen su grupo de amistad también, o sea, cada oportunidad que usted tenga de enseñar la palabra es para transformarla, no para llenar el ego. Por eso es importante que lo que yo porto yo lo pueda dar. Total. ¿Por qué? Porque usted va a transformar la vida. Ahora, ¿qué más si le metes testimonio, verdad? Recuerden esto, uno siempre enseña lo que sabe, pero da lo que tiene. ¿Verdad? Uno ministra, uno da lo que tiene, uno enseña lo que sabe y uno se da por lo que porta de Dios. Entonces es importante que todo esto siempre podamos ver a Dios actuar, que cada oportunidad que tenemos la tomemos para que no fracasemos en el camino. Y yo creo que hay mucha gente hoy, como aquella historia de aquel ciego Bartimeo, dice que él estaba a la orilla del camino. Hoy hay muchos a la orilla del camino cuando deberían de estar caminando con Jesús. Wow. No. Yo no, o sea, hay muchas cosas que me llevo ahorita a todo lo que contabas, pastor. Primero sí, un ajedrez completo. Ahí es donde yo algo entendido en mi vida es que creo que, si no estoy mal, hay un versículo que lo habla, que dice, lo que ahorita estoy haciendo no lo entiendes, pero luego sí. De repente vos, pastor, no entendías por qué tenías que estar en ese trabajo, por qué la muchacha que conociste, todo para llegar al hermano que te iba a predicar, etcétera, etcétera. Y al final hay procesos que a veces tendemos a quejarnos, la situación en la que estamos y lo que no entendemos es qué es lo que Dios está usando, está preparándonos el camino donde Él luego nos va a llevar. Y otro punto clave de lo que vos hablabas y me impactó es ese compañero que vos tenías con una Biblia siempre. Fue un detalle. De repente él no llegaba a decirte, mira Eduardo, vea lo que dice aquí o eso, o leía en voz alta para que vos escucharas. No, era un simple detalle de leer. Qué importante es que lo que uno porta, mostrarlo en todo lado. A veces creemos que lo que yo soy, el ministerio que Dios me dio, lo que Dios me ha entregado es solo para mi grupo, es solo para el domingo en la iglesia, es solo para de repente la gente cercana, no. El detalle de tener la Biblia, de estar leyendo la palabra, de estar conectado a Dios en todo momento, fue lo que hizo que a vos te empezara como esa chispa, ¿qué será? Y que Él te empezara a hablar. Y creo que se cumple parte de lo que nosotros, de la proclama que tenemos acá en nuestra casa, que es ser bendición donde queramos que estén. Y esos pequeños detalles
es lo que hace que uno sea bendición en el trabajo, en el colegio, la gente que nos ve, que estudian, donde sea que uno esté. Yo siempre a mis chicos en el grupo yo les he dicho, no importa si ustedes tienen que hacer su devocional cuando todos están almorzando, es lo que Dios va a usar para que más de uno que está ahí conozca a Jesús. Ese es el hecho de no avergonzarse. Y en uno de los podcasts pasados hablábamos de ser violentos en la fe. Yo creo que eso es parte también de ser violento, y donde yo estoy, que se posicione el reino de los cielos, porque no sabemos quién lo va a ocupar. Y eso me encantó. Sí, de verdad que lo que hacía tu compañero de trabajo, que ponía a predicarte, literalmente, a enseñarte, a discipularte, creo que eso es llevar Jesús en cualquier lugar donde nosotros vayamos. Y pastor, ya para proseguir, realmente me gusta mucho ese versículo que está en 2 Corintios 12:9, que dice: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad, por tanto de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. De verdad que creo que siempre cuando uno le dice un sí a Dios y uno se atreve a decirle sí a Dios, siempre hay cosas que cuestan soltar. Y en este caso, pastor, en tu proceso, ¿qué fue una de esas cosas que más te costó soltar? Mire, hay muchos, Claro. podrían numerárselos, pero yo creo que son aguijones que tienen que estar ahí para uno siempre estar humillado delante de Dios. Wow. Entonces, la misma Biblia lo dice, o sea, no hay poder sin debilidad. ¿Quieres tener poder? Tienes que ser débil. Entonces uno se regocija en eso y uno, Padre, cómo me cuesta el orgullo, cómo me cuesta esto, cómo me cuesta dejar lo otro, pero eso me hace estar cerca de Dios, eso me hace reconocer que aún soy débil, y es un tema de tomar la decisión de querer estar ahí, porque yo podría tomar otra decisión y es, y como soy débil en esto, entonces voy a dejar de luchar con eso, si esa es mi debilidad, entonces Claro. muy fácil me voy y la sigo haciendo. Lo que pasa es que ahí tomo otro rumbo, el destino que uno debería tener. Entonces, ¿cuál es el consejo aquí? El consejo aquí es que no hay poder si no hay debilidad. Wow. Entonces, como Pablo lo dijo, su aguijón, dicen muchos ahí, los eruditos de la palabra, que era un problema de salud, ¿verdad? Que era un problema en la vista, que tenía otro problema ahí. De hecho, él, todas las epístolas que escribió, las escribió Lucas, que era doctor, y le escribía también, Claro. ¿verdad? Entonces Y en la cárcel y todo. tenía alguna debilidad, ¿verdad? A tal punto que dice que él subió al tercer cielo y todo, ¿verdad? Y lo devolvieron y él tenía que estar ahí, ¿verdad? Sometido a esa debilidad que tenía, no sé qué era. Claro. Podría ser hasta un tema de orgullo por toda la capacidad que este hombre tenía. Entonces, podría decirle muchas debilidades que yo tengo, más esos son las estrategias del cielo para yo acercarme a él. Entonces, vos tenés las tuyas, tuyas, y cada uno sabrá. Ahora, ¿por qué le digo esto? Porque eso es muy subjetivo, digamos, lo que a vos no te hace daño, a mí sí. Y lo que a mí sí me hace daño, a vos no. Entonces cada uno agarre su aguijón y vívalo. Hay que saber escoger las batallas. ¿Sí? A mí una vez en el primer campa, Daniel y yo hemos contado la historia de los campamentos que hemos ido a servir de prejus. Yo no sé si vos te acuerdas, fue algo que a mí me marcó, una enseñanza súper corta, porque nos dieron una palabra a quienes estábamos liderando ese campa. Llegó el pastor Alejandro, que muy pronto esperemos tenerlos por acá de invitados también. Y él dijo, ya era la última plenaria, era la del Espíritu Santo, y sabemos que es de las plenarias más poderosas. Y él dijo, yo no sé cuántos aquí se vienen y se sienten indignos porque han pecado, porque han fallado, etcétera, etcétera. Y hemos hablado mucho en estos podcasts acerca de la culpa muchas veces y la acusación que viene a raíz de eso. Y él dijo, a ver, lo voy a parafrasear y lo voy a explicar para que no se malentienda. Él dijo, pecar no es malo. Al final es necesario pecar. Y ojo, aquí aclaro, no es una licencia que usted diga, vaya, peque, y viva, porque no. Él dijo, pero a veces, cuando nosotros creemos que estamos tan bien, y ya no caigo, ya aquí, ya el ministerio, ya tendemos a inflarnos y a creer que ya yo lo logro, ya soy yo. Pero en el momento que usted llega, comete un error, o ese aguijón que muchos tenemos, debilidades, fallas. Yo soy uno que yo digo, si alguien comete errores, yo aquí levanto hasta los pies, saco la lengua, lo que sea, porque yo soy el más imperfecto. Y él decía, a veces es necesario pecar para entender que nosotros únicamente dependemos de Jesús, y que mientras no cometamos ningún error, a veces podemos llegar a caer en ese falso orgullo de decir, no, es que yo ya estoy sobrado, yo ya no necesito tener esa intimidad porque ya yo controlo mi carne, ya yo estoy sobradísimo, yo soy demasiado top. Y no, muchas veces el tener ese aguijón, esas cosas que todos tenemos que cambiar,
es lo que nos hace entender, ok, yo no soy nada sin Cristo. En el momento que yo me alejo de Cristo, incluso las debilidades que ya tengo se me van a multiplicar, van a venirse encima de mí, la culpa, la acusación, pero venimos y cuando nos conectamos a Jesús, entendemos que lo que debemos hacer es no perder eso de, ok, yo no soy nada sin Él. Si yo no estoy con Él, mi carne se alborota, pero también que cuando fallo es entender, yo soy sumamente imperfecto, por eso necesito cada uno de los días, lo primero que hago al levantarme es buscarlo a Él, porque si no, y eso me encanta, es eso que nos dejó el pastor, y lo que vos decías ahorita de esas debilidades, creo que es sumamente Son importante, necesarias, claro. o sea, son Claro, necesarias, por las debilidades supuesto. son Por eso, necesarias. lo que, Nos perdón que te, perfecciona. exacto, y lo que leía ahorita, lo que leía ahorita, Dani, bástate en mi gracia, bástate en mi gracia, es lo único que necesitamos. Yo cuando por A o por B caigo, cometo un error, lo que sea, son esos momentos donde yo más bien siento la paternidad de Dios arropándome, porque Él sabe que no somos perfectos, pero es lo que nos hace mantenernos humildes al final de cuentas. Y ya, pastor, para ir casi cerrando, y con lo del tema, era dominan el mundo. Yo sé que antes, pastor, usted dominaba la calle, de eso los tengo por seguro, pero actualmente, pastor, para ti, ¿qué significa dominar el mundo? Dominar el mundo actualmente para mí es poder entender que lo que el sistema o el status quo actualmente no me gobierna a mí. Entonces, hoy yo entiendo que no todo el mundo tengo el poder o el dominio de él, pero en los pocos fragmentos del mundo que pueda tener donde yo esté, creo que lo voy a gobernar a través del reino de los cielos. Entonces, me gusta un verso que está en el libro de Hechos, capítulo 17, verso 6, y dice: he aquí los que trastornan el mundo han llegado acá. La King James, la Biblia en la versión en inglés dice los que ponen al mundo de cabeza están aquí. Entonces yo me determiné a algo que donde yo esté, ya sea hoy acá con ustedes muchachos, ya sea en un púlpito, en cualquier iglesia que sea, en cualquier grupo de amistad, es un espacio que Dios me está dejando o me está permitiendo poder gobernar ese momento y dejar una bandera ahí de esperanza, de gracia, de misericordia. Y eso es lo que me hace a mí sentir que puedo dominar el mundo, esos pequeños espacios que Dios nos permite estar. Cuando yo acepto a Jesús y todo, yo me convertí en un evangelista así de calle, Pressure Street, ¿verdad? Megáfono y banner y todo. El pastor, perdón que te interrumpa, pastor, vos has contado una historia que te fuiste a predicar afuera a un concierto de metaleros, una cosa así. Pero no, si hubiera sabido no hubiera ido. No fue efectivo. Y todo. Sí, claro. A eso voy. Entonces, cada esquina en San José que yo podía estar y ponía el pie ahí, yo estaba gobernando ese extracto del mundo, ¿me explico? Qué bueno. En una rotonda que me podía parar, en el Parque de la Paz, que es un parque que es de aquí de San José, o en la Sabana, que es otro parque, en la Avenida Central, ahí en la Plaza de la Cultura, por la parada de buses de San Pedro, imagínese usted, saliendo toda la UCR, uno predicando en ese momento, yo sentía que gobernaba el mundo, porque había algo que me domina a mí, que es Dios, y yo me acuerdo que yo predicaba y yo le decía a la gente, y lo puedo hacer, o sea, no es que ya lo dejé de hacer, sino que ahora tal vez lo hace uno diferente, pero, sí, tu responsabilidad, pero yo sé lo que es que me escupan, que es que me quemen con los cigarros, que me tiren el humo, que me tiren cerveza, ¿verdad? Que me quieran golpear. En una ocasión tener 4 policías escoltándome, me sentía como Paulo allá en, no sé, ¿verdad? Y a tira. sí, ¿verdad? Y los policías resguardando mientras yo predicaba, y esa ocasión que vos decís, ¿verdad? Yo salía con un amigo que ya él murió, él falleció, pero me enseñó mucho. La estrategia era esta, es usted grite y predique y yo pego bibliazos, ¿verdad? Si alguien viene, un ateo así a decir algo, yo le receto Biblia, porque el hombre era bueno, ¿verdad? El hombre era máquina para eso. Okay. Y me acuerdo que ese día quedamos a ir a San José un viernes, ¿verdad? En la noche. En esos momentos, o yo no sé si todavía se hace, siempre hacían como chivos o conciertos de underground ahí, ¿verdad? De bandas nacionales, de rock, o a veces de ska o reggae o lo que fuera.
Ese día, lamentablemente, sin saber, si yo era sabido, de verdad no voy. Ese día fuimos y vamos a ir al Parque Morazán. El Parque Morazán, bajamos al Parque Morazán. Cuando llegamos al Parque Morazán, eso era, ¿verdad? Aquellos tipos con camisas negras metaleros, ¿verdad? Y había un Pelo concierto de largo. metal ese día, ¿verdad? Y yo ahí, ¿verdad? ¿Qué hago yo aquí, verdad? Yo no sabía, pero bueno, predicando y la gente, ¿verdad? Totalmente, ¿verdad? Fuera de lugar, ¿verdad? Ver a alguien ahí, yo lo hice sin la intención esa, pero vamos, cualquier otra persona lo puede ver como qué malintencionado ir a meterse ahí si sabe está eso, ¿verdad? Si hubiera sabido no voy. Entonces me acuerdo que ese día totalmente ahí con los policías y todo, y me llamó la atención algo, y es que mientras yo enseñaba en medio de ese momento tan difícil, pasaron unos jóvenes también y se quedaron conmigo a la par porque estaba bélico el asunto, o sea, se tornó bélico. Entonces yo no los conocía, se acercaron y nos vamos a sacar aquí, es que yo también yo soy cristiano, me dice, ¿verdad? Ellos, como yo soy cristiano, y nos vamos a sacar aquí con ustedes, yo lo admiro, qué carga, cómo hace eso, ¿verdad? Y yo por dentro, si ustedes supieran, si yo no debería estar aquí. Supiera cómo me siento. ¿Verdad? Y él se quedó conmigo ahí, luego ya por último, ya los policías nos dijeron, no, vamos muchachos, y ¿verdad? Nos sacaron del lugar, ¿verdad? Era más fácil también por un tema de humildad también, claro. Porque hubiera sido otro, yo me sobrepongo, digo que no, que yo estoy aquí, pero bueno, nos fuimos y ya, ¿verdad? Entonces fueron cositas que siempre he estado ahí y yo creo eso, yo creo que yo soy un trastornador. Yo creo que donde yo llego, pongo el mundo de cabeza, no porque llegó Eduardo, sino porque llegó el Hijo de Dios, que le dio un manto, le dio una asignación que se tenía que cumplir. Entonces, ¿por qué ellos los conocían así, a Pablo y a Silas? Porque se tomaban en serio lo que hacían. Bueno. Entonces, necesitamos saber que si Dios me está dando la oportunidad de estar en un colegio, en la escuela, en la universidad, en mi empresa, en el trabajo, eso es un territorio que Dios te está dando para poderlo desarrollar. Bueno. Yo hoy en mi negocio, cuando llega alguien, yo oro. Mi negocio se convierte en un altar. Hay gente que ha recibido sanidad, hay gente que ha recibido a Cristo, gente llega solo exclusivamente a que le dé un consejo. Ahí estoy. ¿Por qué? Porque son mundos o fragmentos del mundo que Dios nos entrega. Por eso no podemos menospreciar el Edén que Dios nos dio. Dios a todos nos dio un Edén, pero nosotros necesitamos multiplicarlo. ¿Qué estamos haciendo entonces? Que yo al pastor hubiera sido traerlo a Violentos en la Fe. Sí, me hubiera encantado. El pastor es un violento y yo admiro eso, pastor. Sé que ahorita vos contabas que ese fuera de repente el inicio de tu ministerio, pero yo ahorita lo decía cuando te presentábamos. Yo te veo predicar, pastor, y es fuego, es traer a las personas a Jesús, sea como sea. Y al final yo creo que eso es lo que hoy necesitamos mucho. Hemos hablado en podcasts pasados de que hay gente que está dominando el mundo, pero para traer almas al infierno, básicamente, y tiene que levantarse una generación de para cristianos. Ellos mismos. Claro, para el sistema, para lo que decías ahorita, el status quo. Y necesitamos que se levanten más cristianos así, que así como el pastor no tenga miedo de ir a pararse con un megáfono. Yo admiro mucho la gente que se suben a predicar a los buses, que le hablan de Jesús en la calle. Es gente que verdaderamente, y yo creo que eso uno lo logra y lo consigue cuando uno está tan enamorado y apasionado por el reino y las almas, que usted dice, a mí nadie me va a impedir hacer. Lo padeció Pablo, Silas, Pedro, todos estos, no lo va a padecer uno, esa persecución, pero al final, qué mejor que sufrir persecución por eso. Claro. Genuinamente tomarse en serio qué es ser un cristiano. Un cristiano es aquel que va y domina, es el que va y conquista, es el que va y lleva la verdad que es Jesús. Y pastor, ya para ir finalizando, me encantaría, pastor, se me nos pasó pero rapidísimo esta hora, ¿verdad? Y el pastor cuando le dijimos una hora. Sí, el pastor, ¿cómo? No mucho. No, yo le dije, pastor, no se sentía la hora. Pastor, ¿qué usted le diría a muchos de aquellos jóvenes? Y quizás ahí viendo a la cámara directo para todas las personas que nos ven, todos los sin nombre que nos escuchan también, ¿qué le diría a todos esos jóvenes que ahorita mismo están dejando un mundo de calle, un mundo de quizás no solo de un mundo de drogas, alcohol, sino en general del mundo del Satanás, a ahorita estar pasando a querer caminar para ir a dominar el mundo con el nombre de Jesús? Yo le diría algo que es
sumamente importante y que mucha gente menosprecia. Y es que Jesús, después de haber muerto y resucitado, siguió visitando a sus discípulos por 40 días. ¿Sí? Ya resucitado, bajaba del cielo, les daba enseñanzas, porque todavía sus discípulos que caminaron con él y vieron todo no estaban afirmados en muchas cosas. 40 días diariamente darles enseñanzas, a decirles, direccionarlos, aconsejarlos, cómo estaba preparando a los que iban a hacer que hoy, en este día, estemos hablando de Jesús, ¿verdad? Y él, la última visita que le hizo a sus discípulos fue ir y hacer discípulos. Si usted quiere ahorita que está dando el paso a cambiar con Jesús, usted necesita ser un discípulo, no hay otra cosa más, porque un discípulo lo sigue, un discípulo lo escucha, un discípulo sigue sus pasos, un discípulo es un aprendiz. Y cánsese de estar aprendiendo de cosas que no te llevan a nada. Mejor aprende de aquel que nos puede dar la vida eterna y nos puede dar todo lo que está en esta tierra también a nuestra merced. Si creemos que por ser discípulo, no cristiano, discípulos. Recuerden, muchachos, que los discípulos se les llamó por primera vez cristianos en Antioquía porque decían que se parecían a Cristo, pero antes de ser cristianos somos discípulos. Wow. Si usted quiere ser una persona relevante, tiene que ser discípulo. Si usted quiere ser una persona de influencia, tiene que ser discípulo. Y por último, decirles que uno tiene que cansarse de estar haciendo lo mismo siempre. Uno tiene que romper el molde. Rompa el molde. Y si tenemos la oportunidad hoy de seguir a Jesús, es lo máximo que uno puede hacer, porque en un abrir y cerrar de ojos esto pasa y cuando nos damos cuenta no tenemos nada. Y muchachos, quiero terminar con eso también, que es importante, y es que lo hablábamos ayer también, el tema del Edén, ¿verdad? El Edén fue el propósito de Dios. El Edén fue el propósito, no fue el ser humano. Él, al crear el Edén por primera vez, tuvo que crear al que iba a ejecutar el propósito, que somos nosotros. Entonces hay cosas aquí, y la única manera de que su propósito en esta tierra se conecte es con Dios, es con el Creador, no hay con nadie más. Si no, si usted se conecta con otra cosa, usted está dando un delay de ahí que no es correcto, y por ende usted podrá sentirse el mejor y sentirse satisfecho en muchas cosas, y no satisfecho, podrá sentirse que estás produciendo, que estás haciendo, que estás conquistando, pero con una insatisfacción tan grande porque no es tu diseño y no es tu Edén. Y otra cosa, jóvenes también, bueno, me imagino que la mayoría son jóvenes. Sí, aquí ya está. Jóvenes de menores a 99. Nunca desees el Edén de otro. Wow. Porque si no, ese ya te frustras. Wow. Pablo nunca le pidió el Edén de Pedro. Jesús le dijo que le da las llaves, dele las llaves. Dios a mí Jesús me va a dar todas las naciones. Lo que no hizo Pedro lo hizo Pablo. Wow. Entonces nunca deseen ningún Edén. A veces esos Edenes que muchas personas tienen hoy y están haciendo son sumamente superficiales. Wow. Y recuerde esto, hay verdades, hay situaciones o hay cosas que son pasajeras, pero la verdad es eterna y la verdad es Jesús. Así que a conectarse con la vid verdadera para dar mucho fruto. Pastor, definitivamente, bueno, está de más decir, me gocé este episodio, me encantó. O sea, yo no sé Daniel, pero yo salgo como hasta lleno, con más fuego y todo. Pastor, de verdad que te agradecemos mucho tu tiempo, tu disposición, te honramos mucho. Sé que tanto Dani como yo, quiero decirlo públicamente, te admiramos, el hombre de Dios que sos. Yo te veo y me inspira tu testimonio, me inspira tu estilo de vida, me inspira tu ministerio, y verdad que para nosotros es un gran placer haberte tenido. Para servirles, y siempre es un honor estar acá con ustedes, ¿verdad que sí? No, muchísimas gracias, profesor, un honor, y gracias a todos los sin nombres que se nos quedaron hasta el final, y nos vemos en el siguiente episodio.